Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el curso de gestión de mercados. Hoy día vamos a tocar un nuevo tema, como ya se los había explicado en nuestra clase que tuvimos de manera virtual, donde estuvimos ya conectados. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la planificación en marketing y por qué es importante la planificación en marketing. Como ya lo habíamos conversado en la clase anterior, es muy importante planificar las cosas que vamos a hacer en la empresa. La empresa no es lo mismo que una persona que a veces, por ejemplo, decide hacer un viaje, agarra su mochila y va caminando y dice voy a hacer camino al andar o voy a ver dónde me lleva la vida. Las empresas no pueden darse ese lujo. Las empresas tienen que tener claro cada paso que van a dar para ir tomando las mejores decisiones y de esta manera, a través de la planificación, reducir la incertidumbre. Que fundamentalmente para eso uno planifica, para reducir la incertidumbre. ¿Y por qué reducir y por qué no eliminar? Porque sería muy utópico pensar que vamos a eliminar la incertidumbre. ¿Y por qué? Porque existen variables que nosotros no controlamos, mis queridos amigos. Y al no controlar esas variables que están en nuestro ambiente externo, ya se hace difícil que nosotros podamos predecir con exactitud qué es lo que nos va a suceder. Sin embargo, sí es importante saber qué caminos vamos a seguir en caso las situaciones vayan cambiando y tener ya unos planes que nos permitan, o unas actividades dentro de los planes que nos permitan, digamos, tomar las mejores decisiones ante estas situaciones o ante estos cambios. Aquí hay un esquema que ustedes lo van a poder ver ya en las diapositivas que les voy a colgar en el área virtual, donde nos habla sobre la planificación del marketing. Este esquema es muy didáctico porque nos habla sobre las partes que debe tener un plan, ¿no? Existe una parte de de análisis, antes de la formulación. Existe una primera etapa que se llama la etapa de análisis. Y en esta etapa de análisis se revisa la empresa desde una perspectiva externa y desde una perspectiva interna, ¿no? Seguramente muchos han escuchado hablar, por ejemplo, de un análisis FODA, que justamente habla de esas perspectivas, ¿no? De las perspectivas de la empresa y sus variables que controla y que no controla. ¿Cuáles son las variables que controla? Pues las variables del ambiente interno. ¿Qué variables no controla? Todas las variables que están en el entorno externo. Después de esta etapa de análisis, viene una etapa ya de formulación estratégica. ¿Y con qué empieza esto? Con establecer qué objetivos. Cuando ya sabemos bien dónde estamos, entonces ya podemos nosotros establecer qué objetivos queremos alcanzar y cuáles van a ser las estrategias que nos permitirán alcanzar esos objetivos, ¿no? Estas estrategias, a su vez, las vamos a trasladar en un programa de acción, en un programa de actividades que vamos a ir nosotros ejecutando. Y tenemos una tercera etapa que es la etapa de control. Esta etapa de control, como ustedes ven aquí en el esquema, nos dice que el control no se aplica solamente al final, sino que el control, por propia definición, nos asegura que lo que estamos haciendo está dentro de lo que estamos nosotros planteando aquí. Entonces el control se realiza de manera recurrente. Es una actividad permanente, no solamente es una actividad final. Entonces la planificación en marketing, como cualquier otra planificación, termina siendo un esquema estratégico, ¿no? Como ya les dije el otro día, hablar de planeamiento estratégico parece redundante porque todo plan tiene que ser estratégico. Y para que esta definición tenga sentido, debemos revisar cuáles son los elementos esenciales del planeamiento. Y dentro de estos dos elementos, dentro de este esquema encontramos dos elementos. Un elemento que son los objetivos o las metas que establecemos y otros son los planes, ¿no? Los objetivos son los resultados que nosotros queremos alcanzar, ya sea tanto para nuestra empresa, para un grupo determinado, para las personas, las organizaciones, etc. Nos dan una dirección y evalúan el desempeño y los criterios con los que se miden los logros, ¿no? Es decir, aquí vamos a establecer qué queremos alcanzar como empresa y dentro de los planes vamos a establecer todos los documentos que van a explicarnos de manera detallada todas las actividades que vamos a realizar. Describe además cómo se asignan los recursos, porque la empresa cuenta con recursos para realizar estas actividades y hay que saber quién está a cargo de los recursos y quién los va a ejecutar, ¿no? Y todas las acciones necesarias para concretar las metas que se establecieron en esta parte. Entonces, el planeamiento estratégico tiene dos elementos esenciales, tanto los objetivos y las metas y los planes. Además de esto, seguramente ustedes pueden encontrar mucha literatura respecto a la cantidad de tipos de planes que existen. Puede haber muchos planes, muchos tipos de planes. Aquí les traigo cuatro, grupos de planes en los cuales uno podía entender mejor la característica de estos planes. Algunos dicen que podemos tomar en cuenta la amplitud de los planes.
Cuando tomamos en cuenta el criterio de la amplitud de los planes, entonces podemos estar hablando de planes estratégicos o de planes operativos. Ahorita vamos a entrar un poco al detalle de cada uno para entender mejor qué significa. Podemos tener otro tipo de plan de acuerdo al marco de tiempo, es decir, que pueden haber planes de corto plazo y planes de largo plazo, ¿no? Planes que pueden abarcar un año y más de un año en largo plazo. De acuerdo a su especificidad, también los planes pueden ser direccionales o específicos, donde tienen directrices muy genéricas o tienen además elementos tan específicos que no dejan margen para la interpretación. Por eso es que dentro de los tipos de planes, de acuerdo a su especificidad, podemos tener estos dos tipos. Y finalmente, de acuerdo a la frecuencia de uso a estos planes, nosotros tenemos dos tipos. Un plan que nos sirve para una situación específica. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo una situación sin precedentes. Las empresas están realizando ahora planes para qué es lo que va a suceder y cómo vamos a enfrentar esta pandemia. Eso podría traducirse como un plan único. Nadie va a hacer planes permanentes para las futuras pandemias. Seguramente algunos ahora, a partir de esta experiencia, probablemente sí. Pero ahora probablemente estemos haciendo un plan que nos sirva para estos días que, por ejemplo, las empresas están en cuarentena. Y los planes permanentes son los planes que ya los tenemos nosotros previamente establecidos porque enfrentan problemas recurrentes, problemas que ya se pueden establecer que van a suceder y que nosotros ante esa situación establecemos ya algunos planes. Bien, entonces entramos rápidamente a revisar cada uno y decimos, los tipos de planes estratégicos, ¿cuáles son? Son aquellos que se aplican a toda la organización, es decir, involucran a toda la organización. Además, establecen las metas generales que establece la organización. Todas las metas que la empresa va a alcanzar y además buscan posicionarla en un contexto y cubren periodos largos de tiempo, ¿no? Estas son 4 características que nos pueden ayudar a determinar si el plan que tenemos al frente tiene una característica estratégica. Además están los tipos de planes operacionales, ¿no? Que especifican más bien los detalles de cómo van a alcanzarse las metas y cubren periodos largos de tiempo. Bueno, acá hay un pequeño error, en realidad no son largos, son cortos, ¿no? Estos tipos de planes operacionales son más de actividades propiamente dichas de mandos medios hacia abajo o incluso personal no gerencial. En cuanto al tema del tiempo, podemos hablar de largo plazo cuando los planes abarcan un horizonte temporal más largo. De corto plazo, los planes que abarcan de un año o menos. No, seguramente algunos de nosotros he escuchado hablar del mediano plazo, ¿no? Pero el mediano plazo en realidad es un concepto medio extraño, ¿no? Porque si hablamos de corto plazo hasta un año y más de un año es largo plazo, pues ¿en qué momento encajaría el mediano plazo? Probablemente fue el aporte de alguna persona que le quiso dar un intermedio entre ambos planes. Sin embargo, siempre deberíamos utilizar una nomenclatura simplemente de corto o largo plazo. En cuanto a los planes direccionales, nos dice que son planes flexibles que establecen lineamientos generales. ¿Por qué dice planes flexibles? Porque si acá, como vemos en el ejemplo, un plan direccional nos dice, oye, estás en el punto A y tu meta o tu objetivo es llegar al punto B. Esa es la directiva muy genérica. No te dicen qué ruta tomar, en cuánto tiempo, con qué recursos, nada. Simplemente te dicen, estás en el punto A y tienes que llegar al punto B. Es un plan direccional. Si este mismo plan lo queremos volver específico, diríamos, son planes detallados sin margen para interpretaciones. ¿Por qué decimos sin margen para interpretaciones? Porque te dicen, tienes que llegar del punto A al punto B y además tienes que seguir esta ruta. No te puedes desviar de esta ruta. Esta ruta ha sido diseñada para que tú la ejecutes. Por eso dice, no hay margen para interpretaciones. Si regresamos a la diapositiva anterior, aquí no te dicen qué ruta seguir. Tú podrías venir por aquí, podrías venir por aquí, podrías hacer un desvío por aquí, etc. Entonces, aquí tú estás interpretando. Aquí ya no hay margen para interpretaciones, ¿no? Entonces, a eso se le llaman los planes específicos. En cuanto al plan de uso único, un plan destinado a satisfacer necesidades de una sola ocasión, ¿no? El mejor ejemplo es lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia del COVID-19. Y los planes permanentes son planes continuos que encausan las actividades que realizan repetidamente. Hay problemas recurrentes, hay problemas que la empresa sabe que se le van a venir. Y probablemente más de uno se esté preguntando, ¿es verdad que una empresa sabe los problemas que le pueden venir? Por supuesto. No, por ejemplo, imaginemos un banco que establece como fechas de pago sus tarjetas de créditos los días 5 y los días 25. Nosotros, por cultura, sabemos que los peruanos esperamos siempre el último día para ir a pagar nuestra tarjeta. ¿Qué va a suceder los primeros días previos al pago del día 5? Probablemente esos días las ventanillas del banco no estén tan llenas o con colas muy largas. ¿Qué va a pasar el día 5? Probablemente que los bancos tengan las colas bien largas.
¿Qué quiere decir? Que ya tienes ahí un problema detectado. ¿Y ese problema te va a pasar cuándo? Todos los 5 de cada mes. Entonces es un problema que ya lo tienes, digamos, mapeado, ya lo tienes establecido y sabes que va a suceder. Ante esa situación tú puedes plantear un plan permanente, una solución ya permanente ante esa situación. Los días 5 y los días 15 vas a ampliar 5 ventanillas más porque ya sabes lo que te va a suceder. Entonces a ese plan se le denomina un plan permanente. Entonces, mis queridos amigos, como les repito, ustedes pueden encontrar mucha literatura respecto a la clasificación de los planes. Yo les traigo esta clasificación que nos ayuda un poquito a entender las características del plan, pero en esencia ya saben que tenemos 3 etapas principales, ¿no? Una etapa de análisis, una etapa de formulación y una etapa de evaluación y control para saber si las actividades programadas y las estrategias que hemos diseñado nos están ayudando a alcanzar los objetivos. Bien, entonces hasta ahí hemos hablado un poco de la formulación del plan. Y quiero dejarlos con esta última diapositiva donde establece que de acuerdo al tipo de plan que realizan las empresas, hay que entender que existe un nivel gerencial que los tiene que aprobar o los tiene que diseñar, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de planes estratégicos, estos planes que abarcan a toda la organización, esto estará a cargo de ¿quiénes? Pues de los ejecutivos más altos en la organización. Cuando estamos hablando de planes más operacionales, más de detalle, más de actividades, pues estamos hablando de la primera línea de jefes o la primera línea de gerentes, quienes van a estar a cargo de este tipo de planes. Y de acuerdo a este nivel de planificación que va subiendo hasta niveles estratégicos, también va subiendo el nivel donde se toman las decisiones respecto a que estos planes se van a desarrollar. ¿Ok? Hasta aquí vamos a terminar la parte de lo que es el planeamiento estratégico. Ya hicimos un preámbulo en la clase anterior y con esto damos por finalizado la parte de planeamiento estratégico. Nuestra siguiente clase va a hablar sobre la misión y la visión, y este es un tema que también es muy importante, donde vamos a aclarar muy bien estos dos temas que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, pero a veces pocos lo hemos entendido cuál es su función y la importancia de estos dos conceptos. Muchas gracias amigos, hasta una próxima oportunidad, nos vemos en el siguiente video.